¿Y si lo que estás sintiendo no es solo físico, sino espiritual? ¿Y si la caída de tu cabello no es solo un problema estético, sino una advertencia divina? ¿Te has preguntado alguna vez si el cielo puede hablarte a través de tu cuerpo? Si te dijera que esa pérdida que notas cada vez que te peinas, cada hebra que ves caer mientras te duchas, ¿no es casualidad? Que quizás en silencio Dios te está gritando algo que tú aún no has querido escuchar. Lo sé, suena extraño, suena fuera de lo común, pero hay momentos en la vida en los que el cuerpo comienza a manifestar lo que el alma ya no puede sostener. Y a veces, cuando el Espíritu Santo quiere hablarte con urgencia, no elige palabras suaves, elige señales que no puedas ignorar. Hoy vas a escuchar una historia real, profunda y transformadora. Una historia que va más allá del cabello, más allá de la apariencia. Una historia que desvela un principio espiritual que pocos comprenden, pero que puede salvarte de una caída más peligrosa. La caída del fuego, la caída del altar, la caída de tu conexión con Dios. Hay cosas que el cuerpo grita cuando el espíritu calla. Y este mensaje no ha llegado a ti por accidente. Si estás aquí, si estás leyendo esto, si tus dedos han sentido esas hebras más débiles en los últimos días, quizás sea porque el cielo ha decidido tocar lo visible, para sanar lo invisible. En los próximos minutos vas a entrar en un viaje de redención. Una historia te será contada, una mujer te hablará con su testimonio y tú te verás reflejado en su espejo. Vas a entender por qué la caída no es una señal de debilidad, sino un llamado urgente a restaurar lo que se ha perdido por dentro. Comenta esta frase como pacto espiritual. Señor, si esta caída es tu voz, ayúdame a escucharla. Y si esta palabra ya está tocando algo dentro de ti, deja tu me gusta. No lo hagas por este canal. Hazlo porque YouTube necesita mostrar este mensaje a más personas que están sintiendo lo mismo que tú y aún no lo comprenden. Mujeres que se sienten cansadas, hombres que se están apagando, creyentes que han perdido el fuego. Suscríbete ahora mismo si sientes que Dios te está hablando. No estás aquí por rutina, estás aquí por redirección, porque hay una verdad que el cielo quiere que escuches hasta el final. Así que prepara tu alma, porque hoy puede comenzar una restauración que no solo se notará en tu cuerpo, sino en tu espíritu. Ahora sí, empecemos este viaje. Isma no era una mujer escandalosa. Su vida transcurría en calma, entre rutinas que parecían inofensivas y silencios que nadie se detenía a escuchar. Era conocida en su aldea por su voz suave, su presencia serena y su devoción sin alardes. Pero detrás de esa apariencia tranquila, algo profundo comenzaba a resquebrajarse. Todo empezó una mañana cualquiera, frente al cuenco de barro que usaba como espejo. Mientras se peinaba, como cada día, notó algo distinto. En sus manos, una cantidad inusual de cabellos, muchos más de lo normal. Se quedó paralizada. No era solo cabello, era una parte de ella misma que parecía desprenderse sin permiso. Al principio buscó explicaciones lógicas, el clima, el estrés, el paso del tiempo, pero dentro de ella algo no cuadraba. Los días pasaron y la caída se hizo más evidente. Cada trenza, cada lavado, cada cepillado, más mechones, más vacío, y junto con la pérdida física vinieron los pensamientos que duelen. Estoy envejeciendo, me estoy apagando. ¿Estaré enferma? Pero había algo más. Algo que ella no quería admitir. Hacía tiempo que su conexión con Dios se había enfriado. Sí, todavía oraba, pero no lloraba como antes. Sí, todavía leía las Escrituras, pero ya no temblaba con ellas. Sí, iba al templo, pero su alma no ardía. Dios la extrañaba, y ella, sin darse cuenta, se estaba alejando.
Fue entonces cuando el cuerpo comenzó a hablar, no con gritos, sino con susurros, pequeños avisos, advertencias escondidas entre los hilos que caían. Porque en la cultura hebrea, el cabello tenía un significado más profundo. Simbolizaba honra, cobertura, comunión espiritual. Y al perderlo, Isma no solo estaba dejando ir parte de su imagen, estaba dejando caer algo sagrado. Ella intentaba ignorarlo como quien pasa por alto un dolor que no quiere sentir, pero su reflejo no mentía, su mirada ya no brillaba, sus manos temblaban, su alma gritaba. Y tal vez tú, que estás oyendo esta historia, ya te diste cuenta. Tal vez hay algo que estás perdiendo y aún no has querido ver. Tal vez tú también estás sintiendo señales en el cuerpo que nacen en un espíritu herido. Y si es así, este mensaje es para ti, porque hay momentos en que Dios ya no habla solo por la Biblia, por los sueños o por un profeta. Hay momentos en los que Él habla con lo que más nos cuesta aceptar, nuestras propias debilidades. Y recuerda, si esta palabra está haciendo eco en tu alma, suscríbete. No es por este canal, es por ti, porque el proceso que estás viviendo necesita palabra constante, dirección divina, comunidad espiritual, y aquí la encontrarás. Isma comenzó a cambiar. No fue de golpe, no fue evidente, pero dentro de ella, algo se quebraba cada vez que una hebra más quedaba en su cepillo. La caída de cabello ya no era solo una preocupación estética, era una alarma. Y ella, en lo más íntimo, lo sabía. Intentó distraerse. Se volcó aún más en sus tareas. Cocinaba para los vecinos, cuidaba del huerto, tejía en silencio. Pero cada tarea terminaba con la misma sensación: vacío. Como si su alma no estuviera presente, como si su cuerpo funcionara en automático, mientras su espíritu se escondía en una esquina. Una noche, al peinarse otra vez, vio cómo caía otro puñado de cabello. Esta vez no pudo más. Cayó de rodillas, cerró los ojos y sin gritos, sin palabras rebuscadas, murmuró: Señor, eres tú. ¿Eres tú quien me está hablando con esta caída? ¿Es esto tu voz que yo no he querido oír? Y en ese instante no fue el cielo el que bajó con estruendo, fue su pecho el que se encendió como un altar que volvía a arder. Sintió calor, sintió temblor, sintió vida. Por primera vez en mucho tiempo lloró con sentido, no de tristeza, no de miedo, sino de encuentro, porque en ese momento supo que no estaba sola. Supo que el espíritu la había estado llamando en cada mechón que se caía, en cada espejo que evitaba, en cada silencio que pesaba más que 1000 palabras. Esa noche, Isma adoró, no con una canción perfecta, no con palabras poéticas, sino con verdad. Volvió a orar sin mirar el reloj. Volvió a leer la palabra sin buscar versículos que la confortaran, sino aquellos que la confrontaran. Volvió a hablarle a Dios como a un amigo que nunca se había ido. Y es que hay momentos en que la restauración no llega con milagros visibles, sino con procesos internos, con un corazón que decide volver, con una mente que se rinde, con un alma que, al fin, entiende. Él nunca se fue. Yo fui quien me alejé. Tú también puedes volver, no importa cuánto hayas perdido, no importa si tu fuego se apagó. Dios no te ve como alguien dañado, te ve como alguien que necesita ser abrazado. Y eso es exactamente lo que Él quiere hacer contigo hoy. Y si esta historia está despertando algo dentro de ti, suscríbete ahora, porque esto es solo el comienzo de tu restauración. Y aquí, en esta comunidad, te acompañaremos paso a paso en este nuevo despertar espiritual. Pasaron algunos días desde aquella noche de quiebre. Isma seguía viendo caer su cabello, pero ahora algo había cambiado. Ya no lo veía como un castigo, sino como una conversación.
Fue durante una mañana fría, mientras se preparaba para salir al mercado, que se detuvo frente al espejo y por primera vez no lloró por lo que había perdido. Lloró por lo que había entendido. Lloró porque su alma, después de tanto tiempo, al fin había comprendido que Dios no la estaba hiriendo, la estaba llamando. Ese día, en medio de la plaza, se cruzó con una anciana. Tenía una túnica desgastada, pero unos ojos tan llenos de paz que Isma sintió que leía su alma. La anciana se detuvo y, sin que Isma dijera nada, le preguntó en voz baja: ¿te duele lo que estás perdiendo? ¿O te duele darte cuenta de por qué lo estás perdiendo? Isma quedó paralizada. ¿Cómo sabía? ¿Quién era esa mujer? A veces, continuó la anciana, el cuerpo grita lo que el alma lleva tiempo silenciando. Dios no siempre habla con truenos. A veces susurra a través del cansancio o de unos cabellos en el suelo. Isma, con el corazón latiendo como tambor, solo pudo asentir. Las lágrimas bajaron. La mujer la tomó de la mano y dijo: tú no estás enferma, tú estás siendo restaurada. Solo necesitas abrir el altar que cerraste. Fue como si el Espíritu Santo hubiese usado esa voz ajena para pronunciar lo que ella no se atrevía a admitir. Su vida, su fe, su comunión habían sido reemplazadas por rutina, por miedo, por distracción. Y ahora Dios usaba lo más visible para sanar lo más oculto. Esa tarde, Isma volvió a casa y colocó un paño sobre el suelo. Se arrodilló como no lo hacía hace meses. Puso sobre ese paño los cabellos que había recogido y oró: Señor, aquí está mi quebranto, aquí están las pruebas de mi silencio, pero hoy te entrego todo lo que soy, aunque sea poco, aunque esté roto, pero es tuyo. Y allí empezó algo que no podía ver con los ojos, pero sí con el alma. Porque cuando el cuerpo cae, pero el espíritu se levanta, empieza la verdadera transformación. Suscríbete al canal si sentiste que esta historia es tu reflejo. No es por número, es por conexión. Porque esta palabra no fue solo para Isma, fue también para ti. Isma no volvió a ser la misma después de aquel día. No porque su cabello dejara de caer, sino porque dejó de verlo como un enemigo. Lo transformó en altar. Cada hebra que encontraba sobre su almohada ya no le causaba ansiedad, le recordaba que el Espíritu seguía hablándole, que aún estaba a tiempo, que Dios no la había abandonado. Y entonces algo poderoso ocurrió. Comenzó a escribir. Sí, en un pergamino viejo que tenía guardado. Comenzó a anotar cada revelación que el Espíritu le traía. No eran grandes profecías, eran verdades simples, pero tan profundas que tocaban el alma. El cuerpo cae cuando el espíritu calla. Dios me tocó en lo visible, porque ya no lo escuchaba en lo secreto. Prefiero un cabello más débil que una fe vacía. Esas frases comenzaron a correr de boca en boca en la aldea. Mujeres que también habían notado cambios en su cuerpo comenzaron a buscarla. Querían entender, querían saber por qué sus cuerpos hablaban, pero nadie les enseñó a escuchar. Isma se convirtió, sin pretenderlo, en una mentora. No una que enseñaba fórmulas milagrosas, masajes capilares o aceites esenciales. Ella hablaba del alma, hablaba del fuego, hablaba del altar apagado que muchas llevaban dentro. Una de esas mujeres le preguntó un día: ¿y cómo sabes que Dios no te está castigando? Isma respondió con una paz que solo nace del quebranto. Porque cuando Dios castiga, hay juicio, pero cuando Dios llama, hay ternura. Y yo sentí ternura en medio de mi pérdida. Sentí una mano que me tocaba suave, sentí una voz que no exigía, solo preguntaba: ¿dónde estás? Te extraño. Querido oyente, ¿y tú? ¿Has sentido esa ternura disfrazada de debilidad? ¿Has notado que lo que parece una caída puede ser un llamado? Porque si es así, entonces no estás perdiendo, estás siendo preparado.
Suscríbete ahora mismo, porque esta historia no es una casualidad, es una respuesta, una puerta abierta, un llamado divino que muchos ignoran, pero que tú hoy estás escuchando. Las noches siguientes a su rendición, Isma comenzó a experimentar algo que no se puede explicar con palabras humanas. No era un sueño ni una visión, era una paz que le nacía desde dentro. Una certeza que decía, ahora sí estás siendo escuchada. No, su cabello no volvió, como por arte de magia. Pero algo más valioso comenzó a crecer, su sensibilidad espiritual. Por años había repetido oraciones, por años había recitado escrituras, pero todo eso se había vuelto ritual, hasta que un puñado de cabellos le mostró lo que ni su corazón se atrevía a admitir: había apagado el altar. Y fue entonces cuando entendió que su quebranto no era un castigo, era el punto de partida para su mayor restauración. Cada palabra de aliento que ahora leía en los salmos le llegaba como nunca antes. Cada momento a solas se volvió sagrado. La soledad ya no le dolía, la buscaba. Porque allí, en el silencio, Dios le estaba reconstruyendo por dentro. La caída de cabello no era el fin, era el inicio de una limpieza interna, una renovación profunda. Dios no estaba reparando su imagen, estaba redimiendo su identidad. Isma comenzó a decir algo que tocaba corazones. Mi cabello puede caer, pero mi fe está volviendo a levantarse. Y eso, querido oyente, es lo que tal vez tú también necesitas decir hoy, porque quizás estás tan enfocado en lo que estás perdiendo que no ves lo que el cielo está queriendo devolverte. Y si la ansiedad que sientes, las señales que tu cuerpo da, son un idioma que Dios está usando para decirte, vuelve a mí, Él no te está exponiendo, te está restaurando. Él no busca humillarte, busca sanar lo que te rompió por dentro. Dale valor a esta palabra, suscríbete. No es por números, es por tu alma, porque quien escucha hasta aquí está en medio de un proceso profundo. Y este canal es parte de ese proceso. Una mañana, mientras se miraba al espejo, ese mismo espejo que tantas veces reflejó su angustia, Isma no vio un milagro estético, vio un milagro espiritual. Sus ojos ya no estaban apagados. Su rostro, aunque cansado, tenía luz. Y su alma, aunque marcada, ardía con un fuego renovado. Había aprendido algo que no se enseña en templos ni se predica en altares. Cuando el altar interno arde, todo lo externo encuentra su lugar. Isma no volvió a ser la misma. Ya no medía su estado por la cantidad de cabello que tenía, sino por la cercanía que sentía con el espíritu. Ya no buscaba respuestas en diagnósticos humanos, sino en la voz sagrada que hablaba en su interior. Y así, poco a poco, su rutina cambió. Cada vez que veía un mechón en el suelo, decía en su corazón, esto no es pérdida, esto es señal. Dios me está hablando y yo estoy escuchando. Comenzó a compartir su historia, a hablar con mujeres que también estaban perdiendo algo, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Y su testimonio no era de sanidad física, era de resurrección espiritual, porque entendió que a veces Dios permite que algo se caiga para que algo más se levante. Querido oyente, ¿cuánto hace que no sientes su abrazo? ¿Hace cuánto que no tiemblas en oración? ¿Que no lloras al adorar? Tal vez tú, igual que Isma, te has acostumbrado a funcionar en automático. Y mientras todo afuera parece normal, por dentro el fuego se apagó. Pero hoy, en este instante, el cielo te da una opción: volver a encender tu altar. Y no necesitas saber si tu cabello volverá. Solo necesitas saber que si vuelves a él, tu alma sí volverá a vivir. Si sientes que esta palabra está despertando algo dentro de ti, suscríbete. Esto no es solo un video, es un llamado. Es el principio de una nueva intimidad con Dios.
Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este. Y si tú lo hiciste, es porque el cielo te eligió para algo más profundo. Hoy descubriste que no se trataba solo de cabello. No era solo un síntoma. Era una señal divina. Isma no fue tocada para ser destruida. Fue tocada para ser restaurada. Y tú también estás siendo restaurado. Quizás el mundo nunca entienda lo que sentiste al verte debilitado. Quizás nadie más notó tu tristeza. Pero Dios sí. Ele viu o momento exacto em que sua alma começou a se calar. E Ele se recusou a te perder. Comenta agora esta frase como celo de fe. Estoy siendo restaurado en mi alma, y mi cuerpo lo sabrá. Escribe esto como un pacto, una declaración, un sello espiritual. Porque cuando declaras con fe, el cielo se mueve con poder. Y si este mensaje te tocó profundamente, compártelo. No por vanidad, sino por misión. Hay personas que ahora mismo están llorando en silencio, perdiendo fuerza y sin entender por qué. Tú puedes ser la respuesta para ellas. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para decir lo que nadie más se atrevió a decir. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque este canal no es solo un canal. Es un altar, sin paredes, un hogar espiritual para quienes están siendo reconstruidos. Cuando te suscribes, le dices al cielo: quiero seguir escuchando, quiero seguir siendo transformado. No tengas vergüenza de admitir que caíste. La verdadera vergüenza sería ignorar este llamado. Fuiste llamado a ser luz. Fuiste llamado a reconstruir tu altar. Fuiste llamado a ser un testigo viviente de que Dios aún habla, incluso a través del cuerpo. Ahora respira profundo. Cierra los ojos. Siente la música de este video como un bálsamo sobre tu alma. No pauses. No te vayas aún. La conexión está activa y en este instante dile algo al Señor, algo sincero, algo solo tuyo, porque hoy no fue solo un video, fue una visita divina, y si aún estás aquí, entonces ya has comenzado a ser transformado, y el próximo paso será más ligero, más fuerte, más lleno de su presencia. Nos vemos en el próximo video, con una palabra más del cielo directo para tu corazón.